No hay nada como salir campeón. Los campeones comen aparte, pero hasta entre los campeones hay clases. Están la mayoría de campeones que pierden algunos partidos y de todas formas son campeones. Y por otro lado, están aquellos que no pierden en toda la temporada. Los invencibles en la historia del fútbol. Empecemos con una confesión. Han sido engañados. Les vendí un video acerca de campeones invictos alrededor del mundo, pero hay una excepción. Una magnífica, increíble y trágica excepción. Un relato doblemente insólito. Uno, porque estamos hablando de un equipo que acabó la temporada invicto y no salió campeón. Dos, más increíble aún. Se trata de un equipo italiano que no es la Juventus, ni el Milan, ni el Inter, ni la Roma, ni la Fiorentina, ni el Torino, ni el Genoa, ni el Bologna, sino ni más ni menos que el Perugia. Ocurrió hace poco tiempo, o sea, no existía el internet, pero recién se había inventado el Walkman. Perugia siempre fue un equipo diminuto, se fundó en 1905 y ascendió a la Serie A por primera vez en su triste historia hasta 70 años después. En su primera temporada en la élite fueron la grata sorpresa, acabaron octavo lugar. A la segunda les fue todavía mejor, sexto lugar. Tercer año, otra vez extraordinario, séptimos. Una temporada marcada por la terrible tragedia. La figura del equipo Renato Curi falleció en la cancha a los 24 años en un partido contra la Juventus. Y entonces llegó la cuarta temporada, la 1978-79, la del invicto. Su estadio cambió de nombre, ahora se llamaba Stadio Renato Curi en homenaje al crack recién fallecido. Así que, jugando siempre con 12, el Perugia consiguió lo triplemente inimaginable: quedar invicto, permitir solo 16 goles en toda la temporada y no salir campeón. ¿Cómo demonios pasó eso? Bueno, el Perugia jugó 30 partidos y empató 19. El Milan perdió 3 veces, pero consiguió más puntos y con ello su primera estrella, pues logró el 10º scudetto de su ya brillante historia. La temporada entrante, el Perugia fue noveno y a los 2 años del increíble invicto fue penúltimo y descendió a la Serie B tras solamente 6 intensos años en la élite del calcio. El Celtic de Glasgow solamente ha quedado invicto en 2 ocasiones. La primera en el siglo XIX, cuando tras 18 partidos se coronó en la temporada 1898. Pasaron 119 años y el Celtic volvió a conseguir la hazaña, pero esta vez fueron 38 partidos los disputados en aquella temporada. Permítanme darles contexto. En 2011, el Glasgow Rangers ganó su título de liga número 54, 12 más que el Celtic, que llevaba solo 42. En 2013, el Rangers cayó en desgracia y tuvo que refundarse en cuarta división. Le llevó 4 humillantes e interminables temporadas volver a la Premiership, y en ese tiempo el Celtic no tuvo rival, pero nunca quedó invicto, no lo necesitaba. Entonces llegó la temporada 2016-2017, la del regreso del archienemigo a primera división, y es cuando el Celtic sacó el ojo del tigre. 34 victorias, 4 empates, 0 derrotas. Conquistó el trébol escocés, Liga, Copa y Copa de la Liga, apenas el cuarto en toda su historia. Lo hizo dirigido por el ex técnico de Liverpool, Brendan Rodgers, el mismo que no ganó la Premier League 3 años atrás por aquel resbalón de Steven Gerrard. Celtic sumó 106 puntos, récord absoluto en el fútbol europeo. Sus jugadores más famosos de aquella temporada tan dominante fueron Kolo Touré en el último año de su carrera y Moussa Dembélé con 32 goles en el mejor año de su carrera, sin dejar de mencionar a los héroes locales Scott Brown, Scott Sinclair, Callum McGregor y Leigh Griffiths. No se vayan a enojar. Solamente 2 equipos en la historia del fútbol han logrado ganar
todos los partidos de una temporada. El Ferencváros de Hungría venció en los 22 encuentros que disputó en su liga en el año de 1932. Y mucho antes, los bigotones del Glasgow Rangers ganaron 18 de 18 en 1899. Así como Celtic fue 2 veces campeón invicto con más de 100 años de distancia, Rangers también repitió 122 años después. El contexto ya se lo saben. Rangers había desaparecido, luego regresado. Tuvo que tragarse con todo el asco del universo 9 títulos de liga seguidos del Celtic hasta que por fin en 2021 encontró un respiro. Y vaya respiro. Sí, 4 años antes el Celtic de Brendan Rodgers había acabado invicto. ¿Quién mejor que el mismísimo Steven Gerrard para imitarlo? Con el lateral James Tavernier como figura galáctica, metió 19 goles aquella temporada. El equipo sufrió únicamente 13 goles en contra en 38 partidos, 0.3 por juego. Consiguió la 55 y sanó de su malaria por todo lo alto. Tras protagonizar el escándalo del siglo, la Juventus ascendió de vuelta a la Serie A en 2007, dirigida por Didier Deschamps. Su primera temporada de vuelta fue al mando de Claudio Ranieri y quedaron en un más que decente tercer lugar, digo, para un recién ascendido. Al segundo año seguían por el buen camino, subcampeones. El problema vino después. La Juve quedó séptimo lugar en la Serie A 2010 y otra vez en el séptimo puesto en 2011. Bajo estas circunstancias de crisis total, inauguraron un nuevo y moderno estadio en la temporada 2011-2012. El poco experimentado ex capitán Antonio Conte tomó las riendas del club tras haber ganado poco a poco credibilidad y cabello en Arezzo, Bari, Atalanta y Siena. Comparado con el milagro de su pelo, su gesta con la Juventus fue cosa de niños. Recuerden que la Juve fue despojada de sus títulos de 2005 y 2006. Se había quedado de vuelta en 27 y llevaba 9 años ya sin ganar el Scudetto número 28. Nadie habría sido capaz de anticipar que la Juve de Conte saldría campeón invicto y mucho menos que ese sería el primer Scudetto de 9 consecutivos. La Juve se benefició, eso sí, de poder concentrarse única y exclusivamente en la Serie A porque no había clasificado a competiciones europeas. Empató un montón de partidos, 15. Ganó 23. Buffon, Bonucci, Barzagli y Chiellini aceptaron solo 20 goles. Andrea Pirlo, Claudio Marchisio y Arturo Vidal consolidaron el mediocampo y Alessandro Matri con 10 miserables goles fue el máximo anotador del equipo. Ferrocarril Oeste en 1982, River Plate en 1994, Boca Juniors en 1998 y en 2011. Gracias a los torneos cortos, campeones invictos en la historia del fútbol argentino hay muchos, pero solamente uno fue y será siempre el primero, San Lorenzo, que además, entre todos los invictos argentinos, es el que tuvo que jugar más partidos para salir campeón. Ocurrió en el Metropolitano 1968, donde el épico equipo de los Matadores disputó 24 encuentros, empató 8 y ganó 16 hasta imponerse en la gran final, ni más ni menos que a Estudiantes de La Plata, el mejor y más violento equipo del mundo, que ese año le ganó la Copa Libertadores al Palmeiras, la Copa Intercontinental al Manchester United, pero que no pudo con San Lorenzo en el torneo local. Si eres de aquellos que visitan frecuentemente este canal y todavía no se suscriben, te invito atentamente a que pierdas de una vez ese invicto de no hacerme caso. Suscríbete ya al canal. 3 son los equipos que han conseguido acabar invictos una temporada completa de la Serie A. El Perugia, la Juventus y el más brillante de todos, el Milan de 1992 con 22 victorias, 12 empates y nada de derrotas. Pero, de hecho, aquel Milan acumuló 58 partidos consecutivos de Serie A sin conocer la derrota, hasta que llegó la primavera de 1993.
el día que parecía que ya nunca íbamos a presenciar, en que Faustino Asprilla del Parma los vacunó para propinarles su primera derrota liguera en 22 meses al Milan de los neerlandeses Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, pero también de los canteranos Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta y Demetrio Albertini, sin olvidar a Carlo Ancelotti en su última temporada como futbolista. El equipo con el que Arrigo Sacchi no solamente ganó, sino que empujó con su táctica revolucionaria a la evolución y mejoría del fútbol. El equipo más famoso que ostenta récord invicto de principio a fin en cualquier liga del mundo es el de los Invencibles, mismo que ganó 26 partidos y empató 12 en la temporada 2003-2004 de la Premier League. En total, el Arsenal consiguió 49 partidos sin perder en la liga inglesa, uno menos de los que lleva en total el Bayer Leverkusen cuando me puse a grabar esto, pero a diferencia del cuadro alemán, sí que los Invencibles perdieron fuera de su burbuja de la Premier League contra el Manchester United en semifinales de la FA Cup, contra el Middlesbrough 2 veces en la ida y en la vuelta de lo que hoy se hace llamar Carabao Cup, ante el Inter de Milán, el Dinamo de Kiev en fase de grupos de la Champions League y ante el Chelsea en cuartos de final. O sea, Invencibles, no tanto, pero en la Premier League sí. Favorecido porque en la liga portuguesa solo se disputaban 30 jornadas, el Porto fue campeón invicto no una, sino 2 veces, en 2011 y en 2013. Empecemos por la segunda, que fue la menos espectacular. El entrenador era Vítor Pereira, los referentes Nicolás Otamendi, Danilo, João Moutinho, Lucho González, James Rodríguez y Jackson Martínez. El Porto puso el camión y aceptó tan solo 14 goles, pero no arrasó ni mucho menos. Fue una lucha épica con el Benfica en la que los dragones, con 24 victorias y 6 empates, lograron un puntito más que las águilas para ganar aquella liga. 2 años antes, al Porto lo dirigía un jovenazo llamado Andrés Vilas-Boas. Estaban ya Otamendi, Moutinho y James Rodríguez, pero las estrellas eran Hulk y Radamel Falcao. El brasileño firmó 35 goles, el colombiano 39 entre todas las competiciones. El Porto ganó la Liga, la Copa y la Europa League en aquel glorioso 2011. En Liga, que es lo que nos trae aquí, ganó 27 partidos y empató 3. Pero fue un trienio insuperable porque en la temporada siguiente, la única de las 3 en la que el Porto no finalizó invicto, cayó una sola vez en su visita al Gil Vicente. Esto es inaudito, así que escuchen. Porto jugó 106 partidos de liga entre diciembre de 2009 y noviembre de 2013. En 4 años cayó en un solo partido. Volví a mentirles cuando califiqué de insuperable lo del Porto entre los años 2009 y 2013. En realidad, insuperable lo del Steaua de Bucarest rumano, equipo que jugó 2 finales de Champions League. La de 1986 se la ganó al Barcelona. La de 1989 la perdió ante el Milan. Y en el camino, el mítico equipo de lateral Dan Petrescu, el central Miodrag Velodedici, el mediocampista George Hagi y el delantero Marius Lakatos ligó entre 1986 y 1989 la inmoralidad de 119 partidos sin perder en las competiciones locales. Solamente un equipo, además del Steaua Bucarest, fue capaz de quedar invicto en su liga y ganar la Champions League el mismo año. El Ajax de Louis van Gaal en 1995. Pobre Roda JC, hizo la temporada de su vida, 2 derrotas y ni se acercó al Ajax. Ay, el Ajax que marcó a mi generación, mi invicto favorito. Edwin van der Sar, 24 años. Los gemelos Frank y Ronald de Boer,
24 años. Jared Mannen, 23 años. Finidi George, 23 años. Mark Overmars, 21 años. Edgar Davids, 21 años. Patrick Kluivert, 18 años. Nwankwo Kanu, 18 años. Clarence Seedorf, 18 años. Un jardín de infantes comandado y equilibrado por Daley Blind y Frank Rijkaard, que esos sí ya estaban en las últimas. Todos se fueron vendidos como pan caliente. De lo contrario, créanme, el Ajax seguiría invicto hasta nuestros días. Hay subcampeones que, contrario a lo que se dice, son más recordados que los campeones. ¿Por qué? Por persistentes. Porque así como existen campeones invictos, también ha habido subcampeones crónicos que quedan en segundo lugar una y otra y otra y otra vez, que se quedan siempre ahogados en la orilla. Visiten este video en el que hablo de aquellos subcampeonísimos, los equipos que casi llegan una y otra vez, pero que nunca alcanzaron el objetivo. Visítenlo, dejen sus comentarios, porque los leeré allá, los leeré acá, y nos vemos en la próxima entrega.